Siempre he creído que la clave de la vida radica en esforzarse al máximo para hacer felices a las personas que queremos. Esa era su rutina diaria. Al amanecer, solía levantarme temprano. Preparaba el desayuno. Ordenaba la casa y al caer la noche, la cena estaba servida en la mesa, caliente y lista para disfrutar. Desde siempre he anhelado ser la compañera ideal. Aquella esposa perfecta que despertaba envidia callada en las demás mujeres. Era percibida por todos como la esposa entregada. El modelo de ama de casa. Aquella que siempre velaba por el bienestar de su esposo. Sin embargo, en el hogar, la situación era completamente distinta. Mi esposo Marcos siempre parecía insatisfecho. Por mucho que me esforzara, todo lo que realizaba no parecía ser satisfactorio para él. Se sentía como si no pudiera evitar cometer errores, a pesar de esforzarse al máximo en cada momento. Marcos siempre se caracterizó por ser un hombre que tenía altas expectativas. Al inicio, creía que esa característica era algo positivo. Mostraba gran atención al detalle. Tenía una forma muy ordenada de trabajar y siempre tenía claro cuál era su objetivo y cómo alcanzarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa cualidad se transformó en algo agobiante. Se dedicaba a señalar cada mínimo aspecto. Cualquier detalle que no cumpliera con sus exigentes estándares. Cuando el café tenía un sabor más intenso de lo habitual, él solía expresar su descontento. Si la limpieza de la casa no era perfecta, siempre me hacía notar que no estaba cumpliendo con mis responsabilidades como dueña de casa. En un momento dado, empecé a dudar de mi valía como pareja. ¿Realmente carecía de habilidades? ¿Es que no podía complacer al hombre que escogí para compartir el resto de mis días? Lo que más me afectaba no eran los comentarios en particular, sino la falta de calidez con la que los expresaba. Marcos mantenía la calma. No estallaba en furia. Las palabras que pronunciaba eran como cuchillos afilados, pero expresadas con un tono tan sereno y distante que me hacían sentir más pequeño todavía. Hacía todo lo posible para ocultar mis sentimientos, para que él no percibiera el dolor que sus palabras me causaban. Sin embargo, en su interior, se encontraba completamente devastada. Cada opinión desfavorable, cada evaluación, representaba un impacto en mi confianza en mí mismo que ya se encontraba frágil. Comencé a cuestionar mi valía, considerando la posibilidad de que no estuviera a la altura y de que Marcos mereciera a alguien superior a mí. La situación alcanzó un punto en el que prefería evitar estar con él. Buscaba razones para no compartir tiempo juntos, para evitar conversar. Cuando nos encontrábamos a solas, rara vez había conversaciones fluidas, predominaba un silencio incómodo, solo interrumpido por sus esporádicos comentarios sobre tareas pendientes. Experimentaba la sensación de que nuestra relación conyugal se estaba deshaciendo. Sin embargo, me encontraba perdido sin saber cómo revertir la situación. Experimentaba una sensación de incapacidad, envuelta en un ciclo de descontento y melancolía. En ocasiones me cuestionaba cómo habíamos alcanzado esa situación. Cuando la felicidad de nuestra relación se desvaneció y nos volvimos desconocidos que simplemente coexistían. Optamos por emprender un viaje a la costa. Marcos propuso que podríamos acercarnos de nuevo y reconectar si organizamos una salida con algunos amigos. Tenía la esperanza de confiar en esa posibilidad. Anhelaba la idea de que esos momentos bajo el sol pudieran avivar la pasión en nuestra conexión. Consideré que, quizás, alejado de las tensiones cotidianas, Marcos tendría la oportunidad de percibirme de manera distinta. Volver a apreciar a la mujer que conquistó su corazón. Uno de los amigos que asistieron fue Ricardo, quien es el compañero más cercano de Marcos. Mi esposo era completamente distinto a él. Siempre mostraba amabilidad, atención constante y disposición para colaborar. Había algo en su presencia que me transmitía confianza. Una sensación que había tiempo que no experimentaba con Marcos. La serenidad siempre acompañaba a Ricardo. Su manera de expresarse generaba un ambiente acogedor para todos. A pesar de que Marcos solía mostrar un semblante sombrío y descubrir fallos constantemente, Ricardo era conocido por su actitud optimista ante cualquier situación.
Me cuestionaba anteriormente cómo dos individuos con tantas diferencias podían llegar a ser amigos cercanos. En ocasiones, sentía envidia de la amistad entre ellos. De cómo Ricardo conseguía alegrar a Marcos. Algo que yo ya no lograba. Durante ese viaje, estaba completamente decidida a lograr que todo saliera bien. Cuidé cada aspecto. Me esmeré en mantener una actitud positiva en todo momento. Incluso ante los comentarios habituales de Marcos. En el fondo, anhelaba creer en la posibilidad de que existiera esa esperanza. De que pudiéramos encontrar la felicidad juntos. La vivienda de veraneo que arrendamos resultó ideal. Apartada. Rodeada de palmeras y con una impresionante panorámica al océano. Se presentaba como el lugar perfecto para una reconciliación. Para iniciar de nuevo. Por un instante fugaz. Llegué a pensar que era factible. Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse en la mañana inicial en la residencia de playa. Mientras disfrutábamos de una taza de café. Marcos optó por avergonzarme delante de todos al criticar mi enfoque en las tareas. Llegando incluso a calificarlo de ineficaz. Expresó su desconocimiento sobre cómo elaborar un café aceptable. Mencionando que ni siquiera eso lograba hacer correctamente. Las palabras me hirieron profundamente. Como un filo afilado. Y a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo, no pude disimular el dolor que sentía. En ese momento, el silencio invadió a todos. Mientras ansiaba fundirme con la arena de la playa y desaparecer por completo. Notaba como todas las miradas se posaban en mí. Como si cada persona estuviera evaluando mi falta de habilidad. Esa tarde, mientras los demás descansaban alrededor de la piscina, opté por tomar el teléfono de Marcos sin querer. Dejé el dispositivo descuidado en el sofá y, de repente, un presentimiento me instó a echarle un vistazo. Mientras intentaba desbloquear el dispositivo, mis manos no dejaban de temblar. Sentía como mi corazón palpitaba rápidamente. Y en ese momento, justo frente a mí, pude ver los mensajes. Conversaciones compartidas con mi gran amiga. El hallazgo me impactó profundamente. Llevaban un buen tiempo juntos. Las palabras que tenía ante sí eran muy personales. Rebosantes de fervor. Algo que Marcos no expresaba hacia mí desde hacía un buen rato. Compartían confidencias. Trazaban estrategias y disfrutaban de bromas que no lograba comprender. Parecía que poseían un universo exclusivo. Un universo al que jamás pertenecí. Experimenté la sensación de que todo a mi alrededor colapsaba. Sentí que la tierra desaparecía debajo de mí. En ese instante, todo en lo que confiaba y consideraba como cierto se desmoronó por completo. Tenía el deseo de expresarse en voz alta. De enfrentarlos. Pero las palabras se quedaban atrapadas. Quedé inmovilizada. Llena de temor sobre cuál sería mi siguiente paso. Sobre la manera de hacerles frente. Aunque no emití sonido. Sentí el dolor presente. Consumiéndome internamente. Mis pensamientos se centraban en la deslealtad que mostró. En los instantes que compartíamos. En las charlas que sosteníamos. En ese momento. Todo cobró sentido. Cada vez que se reían juntos. Cada conexión de miradas entre ellos. Todo indicaba algo que no había tomado en cuenta. La traición de Marcos y de mi íntima amiga me causó un dolor indescriptible. Experimenté una sensación abrumadora de soledad cuando fui traicionada por dos individuos que se suponía que me querían. Regresé a mi habitación y me senté en la cama. Intentando asimilar la revelación recién encontrada. ¿Cuál sería tu siguiente paso en este momento? ¿De qué manera podría hacerle frente a Marcos con la información que poseía? ¿Qué hay de mi compañera? ¿Una persona en la que depositaba mi confianza? ¿Con quién solía confiar mis confidencias? ¿Hay alguien que deba respaldarme en los asuntos pendientes? Ayúdame a sobrellevar los momentos complicados. Experimentaba una combinación de enojo, melancolía y angustia. El dolor se sentía tan fuerte que resultaba complicado hasta tomar aire. Tenía la intención de encararlos. Deseaba que tuvieran conocimiento de mi descubrimiento. Sin embargo, algo en mi interior me lo impedía. Quizás se trataba del temor a afrontar la verdad.
Quizás se trataba del temor a quedarse sin nada. A pesar de la situación difícil en la que se encontraba mi relación de pareja, seguía siendo mi única referencia. Mi único sostén. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Me sentía confundido ante la situación y no sabía cuál era la mejor forma de responder. Así que realicé la única acción posible en esa situación. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lloré tanto que se agotaron mis lágrimas. Derramé lágrimas hasta percibir que la aflicción se había transformado en una sensación entumecida en mi interior. En ese instante, no tenía claro cuál sería su próximo paso. Pero era consciente de la urgencia de hallar una forma de avanzar. De proseguir. Durante la noche, se llevó a cabo una hoguera en la playa donde todos disfrutaban de la compañía. Mientras yo me encontraba absorta en mis propios pensamientos. Apartaba del bullicio y la alegría del momento. La traición ocupaba mis pensamientos. Recordando los mensajes que había descifrado. Cada vez que reía. Cada charla. Me parecía estar inmersa en un mundo alternativo. Donde todo lo familiar resultaba ser falso. Ricardo se aproximó hacia mí y tomó asiento a mi lado. Noté que se percató de que algo no iba bien y no pude disimularlo. Comenzamos a entablar conversaciones y, por primera vez en bastante tiempo, experimenté la sensación de ser escuchada y apreciada. Se interesó por mi bienestar y si estaba gozando del viaje. Falsifiqué la verdad al afirmar que me encontraba en buen estado y feliz. Aunque él parecía percibir mi verdadero sentir. La expresión de sus ojos reflejaba inquietud. Algo que no solía presenciar. Parecía tener conciencia de que algo no iba bien. Como si fuera capaz de percibir mi sufrimiento. Ricardo siempre demostró una habilidad especial para captar la esencia de las situaciones y comprender a los demás de una forma que Marcos jamás logró. Seguimos conversando y, por vez primera, me sinceré por completo. Le expresé mis emociones. Mencionando mi agotamiento al tratar de complacer a Marcos sin lograr satisfacer sus expectativas. Le mencioné la sensación de estar sola. A pesar de estar en matrimonio. Atendió con cuidado a todo lo que le dije. Sin interrumpir ni criticar. Solamente presta atención auditiva. Al finalizar, puso su mano sobre la mía y me aseguró que no estaba sola. Que él estaría disponible para ayudarme en lo que hiciera falta. Las palabras que pronunció me reconfortaron. Como un remedio para mi alma lastimada. Dudaba de su confiabilidad. Sin embargo, en ese instante era el único en quien podía encontrar apoyo. Al decidir descansar, nos quedamos solos en la playa. Con solo el murmullo de las olas chocando en la orilla. Jamás borraré de mi memoria lo sucedido en ese instante. Cuando Ricardo se aproximó a mí. Nuestros ojos se cruzaron y experimenté una sensación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Sentí como si algo se hubiera encendido en mi interior. Algo que no podía pasar por alto. La forma en que me afectó fue distinta a como lo hizo Marcos. Con afecto. Con anhelo. Con consideración. Bajo el resplandor lunar. En ese preciso instante. Comprendí la carencia que había existido en mi relación conyugal durante tanto tiempo. Nos encontrábamos a una distancia tan corta que percibía su aliento y el calor que emanaba de su cuerpo. Tomó mi cara entre sus manos y, por un instante, titubeamos. A pesar de ser consciente de que era incorrecto. Al mismo tiempo, parecía tan apropiado. Solo podía concentrarme en el anhelo que me devoraba por completo. Era consciente de que, si seguía adelante, no habría forma de retroceder. Sin embargo, en ese instante, no me preocupaba. Lo único que anhelaba era experimentar alguna emoción. Cualquier sensación que me permitiera dejar atrás el sufrimiento que me embargaba. Y así fue como ocurrió. Cuando sus labios se encontraron con los míos. Todo a nuestro alrededor se desvaneció como por arte de magia. En ese preciso momento. Lo único que tenía relevancia era eso. Marcos no estaba en mis pensamientos. Tampoco mi amiga ni las posibles repercusiones. Lo único relevante era lo que experimentaba en ese instante. El beso de Ricardo era delicado pero rebosante de pasión. Nos recostamos en la arena y él siguió besándome y acariciándome. Hasta que me dejé llevar por completo.
Sentí que todos mis temores y dudas se esfumaron de repente. Experimenté una sensación de ser querida, apreciada y valorada que no había sentido en mucho tiempo. Ricardo lograba devolverme la sensación de estar plenamente viva. Algo que había perdido de vista. En esa playa, bajo el manto estrellado, nos entregamos mutuamente de una forma inigualable, como nunca antes habíamos vivido en nuestros viajes. La experiencia fue profunda, llena de pasión y muy liberadora. Cada roce, cada gesto de ternura, me hacía sentir como si fuera la primera vez que experimentaba el contacto de otra persona. En ese instante, era consciente de que su vida ya no sería igual. Sin embargo, lo más desafortunado estaba por suceder. Después de algunas semanas desde el viaje, comencé a experimentar una sensación de extrañeza. Algo había cambiado en mí. Realicé un test de embarazo y, para mi asombro, el resultado fue positivo. En lugar de experimentar la felicidad esperada, se vio invadido por un temor paralizante. Era evidente que el hijo no pertenecía a Marcos, sino a Ricardo. Cada vez que veo a mi hijo, viene a mi mente ese instante. Ese misterio que permanecerá guardado para siempre. Marcos jamás tuvo indicios de nada. Está convencido de que el niño es de él. Hasta el día de hoy. Me resulta un misterio cómo pude sostener esa falsedad por tanto tiempo. Cada día que transcurre, aumenta mi sensación de culpa y me veo más prisionera de este secreto que solo Ricardo y yo conocemos. Jamás imaginé que me encontraría en esta situación, llevando una doble vida y ocultando la realidad a quienes me rodean. Ricardo posee conocimiento de la verdad, aunque jamás la mencionó. Seguimos adelante con nuestras vidas como si no hubiese ocurrido nada. Pero al encontrarnos, siempre se percibe un silencio incómodo. Una tensión constante que persiste. En ocasiones, observo a mi hijo con una expresión que me hace sospechar que tiene algo que decir. Pero nunca se anima a hacerlo. No puedo reprocharle, ya que tampoco cuento con ello. Los dos compartimos esta carga. Este misterio que nos conecta y al mismo tiempo nos distancia. En ocasiones me cuestiono sobre la duración que podría tener esta situación. Es sabido que, con el tiempo, la verdad suele revelarse. Cuando eso ocurra, desconozco cuál será nuestro destino. Sin embargo, en este momento, continúo con esta existencia superficial, mostrando una sonrisa a Marcos, cuidando de nuestro hijo, consciente de que en realidad hay una realidad que podría arruinarlo todo. Desearía poder volver atrás y cambiar la forma en que actué. Pero soy consciente de que eso no es factible. En este momento, mi enfoque se centra en vivir cada día por separado, evitando reflexionar sobre las posibilidades pasadas. Trato de enfocarme en mi hijo, en el cariño que le tengo, y dejar atrás lo sucedido en esa costa. Sin embargo, resulta complicado. En ocasiones, cuando me encuentro sin compañía, los recuerdos regresan con gran intensidad. Me cuestiono si he elegido las opciones adecuadas. Sin embargo, así es la existencia, repleta de enseñanzas complicadas. Y nuestra única opción es afrontar las ramificaciones. De esta manera, continúo adelante, día a día, manteniendo esta apariencia, llevando a cabo esta existencia que decidí. Desconozco lo que nos depara el porvenir, pero tengo claro que debo mantenerme firme. Por mi propia persona, por mi hijo y también por Ricardo. Pues al final del día, todos nos vemos envueltos en este misterio. Tan solo el transcurso del tiempo revelará lo que sucederá una vez salga a la luz. ¿Qué hay de ti? Si estuvieras en mi situación, ¿cuál sería tu enfoque? Agradecemos que hayas visto nuestros videos. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Para visualizar otro video sobre engaños, simplemente selecciona el que se muestra en la pantalla. Nos vemos en la próxima ocasión.